Jan, and then we start. Right, Janaki? Les damos la bienvenida a una nueva conversación con una discípula de Srila Prabhupada. Hoy tenemos el honor de recibir a Syamarani Dasi, también conocida como Srila Dasi. A sus 19 años, ella era una flower child o hippie y como muchos otros jóvenes de los años 60, estaba en contra del gobierno, en contra de la guerra de Vietnam y compartía los ideales de paz y amor de aquella época. Buscaba una vida alternativa y muy pronto la encontró. Un día, mientras caminaba por el Tompkins Square Park en Nueva York, vio a Srila Prabhupada y a sus seguidores y uno de los devotos le invitó a visitar el templo. Pocos meses después se convirtió en una de las primeras discípulas iniciadas de Srila Prabhupada, recibiendo el nombre de Yadurani. Pronto, Srila Prabhupada reconoció su talento en el arte y comenzó a encargarle pinturas e ilustraciones para sus libros y templos, un servicio que realizó durante décadas. También la consideraba una buena predicadora y la invitaba para que diera conferencias en los programas que realizaba desde el comienzo. 15 años después de que Srila Prabhupada abandonara este mundo, ella aceptó a Srila Narayana Goswami Maharaja como su mentor o Shiksha Guru, quien le dio el apodo espiritual de Syamarani Dasi. Bajo su instrucción, ella logró fortalecer su conexión con Srila Prabhupada y continuó dibujando. Desde el año 1966, ella ha pintado más de 300 obras de arte devocional para los libros y templos de Srila Prabhupada y Srila Narayana Maharaj. Podemos encontrar algunas compilaciones de su libro, de su trabajo, en los libros The Art of Spiritual Life y Bhakti Art Illuminations, y recientemente tenemos la oportunidad de conocer su última gran obra, Kunja Art. Muchas gracias por estar con nosotras hoy. Y quisiéramos comenzar preguntándole acerca de sus pinturas. Sabemos que todas las piezas de arte devocional que ha realizado tienen un enorme impacto en la historia del Vaishnavismo. Quisiéramos hablar de algunas de estas pinturas y saber por qué son tan especiales, de dónde viene la inspiración y cómo fue esa guía especial de Srila Prabhupada y de Srila Narayana Maharaj. So thank you so much. We're so honored to have you here, dear Syamarani Prabhu. Welcome to our podcast. I'm honored to be here. Es un honor para mí estar aquí, nos dice, and we would like to start asking you about your devotional artwork, which has had an enormous impact in the history of Vaishnavism. So we could talk about some of your favorite paintings, why are so special to you, where the inspiration come from, special guidance you got from your respective gurus. You want me to start now? Yes, yeah. I thought that you would be asking a specific question where I would just speak for a short time, but the question you asked is like a very long answer. Okay, let me break it down. Yeah, you're right. So let's start by maybe picking up one picture. Would you like to start with the very first one you painted? Yes, is that the Sankirtan painting? Yes, here we have it. Okay, so as you mentioned, I met Srila Prabhupada in 1966 in Tompkins Square Park, and I had never heard of Krishna before. Entonces, tal como hemos mencionado en la introducción, Syamarani Dasi conoció a los devotos en el año 1966 en el Tompkins Square Park y no tenía ni idea de que existían hasta ese encuentro. I started coming to the temple after seeing him at the park, and about a month later, very shortly after, he gave me initiation and the name Jadurani. Y un mes después de comenzar a ir al templo, a frecuentar el templo de Nueva York,
ella recibió la iniciación de Srila Prabhupada y recibió el nombre de Syamarani Dasi. A short time after that, he asked one brahmachari to ask me what my talent was, because till then I was doing anything in the temple, changing the flower vases or cleaning or just sitting and hearing the devotees sharing with other guests about what is Krishna consciousness. Y hubo un momento en que un brahmachari le preguntó que cuál era su talento y ella respondió que le gustaba el arte. Hasta ese momento ella hacía un poco de todo en el templo, arreglaba los jarrones de flores o limpiaba o compartía con los devotos del templo. So I told him that all my life I liked to do art, although I wasn't very good. So he went and told Prabhupada, and immediately Prabhupada started calling me up to his quarters to, one after the other, show me different pictures that he had gotten from India, brought from India, to paint for his temple. Y ella respondió que le gustaba el arte, aunque considera que no era muy buena con esa habilidad. Srila Prabhupada entonces le llamó a sus aposentos y le comenzó a enseñar imágenes devocionales que había traído de la India y le pidió que comenzara a replicarlas. So he sent someone to bring me up to his quarters, which was behind the very first ISKCON temple at 26 2nd Avenue. And when I got into his room, he handed me an Indian print, which is much better than the painting you see here. Y Srila Prabhupada le invitó arriba a los aposentos que estaban detrás del primer templo de ISKCON en Occidente, en la avenida número 26, y una vez en su habitación le mostró una imagen igual que la que están viendo en la pantalla ahora, pero que ella dice que era mucho mejor, la original era mejor. When I was in the middle of the painting, I don't know if you were able to see, but it's quite, like a 5-year-old would do. So when I was in the middle of the painting, wearing in Prabhupada's first temple, tight black jeans and a tight turtleneck, and sitting and slapping up paints all over the temple, he came downstairs and took a look at the painting. Entonces, bueno, no sé si pueden fijarse en los detalles de la pintura. Ella dice que era como si lo hubiera pintado una niña o un niño de 5 años. Y allí estaba ella en medio del templo pintando con sus vaqueros y su camiseta de cuello alto negros, salpicando pintura por aquí y por allí. Y Srila Prabhupada bajó para ver cómo iba su dibujo. He could have easily mentioned the hundreds of mistakes that are here. But instead, he said, oh, Krishna has sent. Wherever Prabhupada would go, the devotees, of course, were always surrounding him. So in that circumstance, in that first temple, he said, oh, Krishna has sent. So I thought, Krishna has sent me? How absurd. Krishna has sent Prabhupada. And then he invited me to come up and paint in his quarters behind the temple. So, Prabhupada, cuando vio la pintura, podría haber comentado o señalado los numerosos errores que tenía, pero en lugar de eso dijo, oh, Krishna te ha enviado. Y ella pensó, qué absurdo, Krishna no me ha enviado a mí, Krishna lo ha enviado a él, nos ha enviado a Srila Prabhupada. Y a partir de ese momento, Srila Prabhupada la invitó a sus aposentos para que pintara en su habitación. So I told him that there are a lot of fumes related to oil painting. And he said, no problem. So from then on, for several months, I was painting in the room that the devotees prepared prasadam in, the room that Prabhupada did little arte to offer the bhoga,
he put on his tilak, and the devotees put on tilak with him in a circle. Very historical room. So I was painting there, and Prabhupada's personal room was right in the next room. Entonces ella le advirtió a Srila Prabhupada que las pinturas que ella usaba emitían ciertos gases tóxicos, pero Prabhupada le dijo, no hay problema. Y fue así como ella comenzó a pintar en la sala, al lado de la habitación donde él descansaba, y toda aquella área era pues donde los devotos cocinaban, donde Srila Prabhupada hacía arati, donde se cambiaba, y ella estuvo en ese espacio tan histórico de ISKCON dibujando sus pinturas. And then he hung that, he had the devotees hang it on the side wall. He would be sitting, say, here, and then on the side wall, he has it painting, and then they got some secondhand like table from the streets, because we were all a bunch of hippies then. And then that became the first side altar. And then Prabhupada showed the devotees how to do arti, first with a giant plate and a little votive candle in the middle. And then after Prabhupada's evening lecture, they would do the second kirtan, and everybody would take turns with the plate and the little votive candle. That was our first arti. I can picture it. Entonces, una vez que ella terminó de dibujar este cuadro que ven en pantalla del movimiento del Señor del Sankirtan, se colgó en la pared del templo. O sea, si Prabhupada daba la clase en esta pared, al lado estaba colgada la pintura, consiguieron una mesa de la calle, porque en aquel entonces pues eran hippies y así se hacían las cosas. Y Prabhupada les enseñó a hacer arati. Entonces, en aquel entonces usaban un plato grande y una vela en medio, y esa toda era la parafernalia. Entonces, hacían arati y después todo el mundo agarraba el plato y ofrecía la vela al cuadro. And many, as you know, many scores of Sankirtan paintings have been done after this. Y como sabrán, bueno, más adelante ya se han hecho muchas más pinturas acerca de este tema del Sankirtan, el grupo de Sankirtan, ¿no? Okay. So, esta era la primerísima pintura que hizo. Vamos a por otra. So, this was your very first painting. Now we have another one that it's very, very famous. Would you like to talk a little bit about the Mahavishnu one or the film one? Which? It's up to you. Okay, let's go with the Mahavishnu. Entonces vamos con otra pintura con la que estamos muy familiarizados, Mahavishnu, de Yadutani. Yeah, so this one I did by Prabhupada's mercy in 1979. And the original Mahavishnu painting was done by a combination of me and Muralidhar and Bhardraj. That's a whole history in and of itself. Entonces, esta es una pintura que se realizó en el año 1979 por la misericordia de Srila Prabhupada. La pintura original fue un trabajo en conjunto con otros dos artistas devotos, Muralidhar y... sorry, what's the name of the second artist? Muralidhar and? Bhardraj. Bhardraj. Y bueno, esa es otra historia en sí misma. Because in 1969, the end of 1969, Srila Prabhupada set up an assembly line of us three because he wanted his books to come out very, very quickly, knowing that human beings at the time would only be human beings for a few more years at the most, and then transmigrating through 8,400,000 species. So he wanted his books to come out very fast and distributed fast. Entonces, a finales del año 1969, Srila Prabhupada estableció un equipo de artistas formado por ella, Muralidhar en Bhardraj, y
tenía un sentido de urgencia muy grande, pues sabía que los seres humanos tenemos muy pocos años de vida. Entonces, él quería sacar sus libros lo más rápido posible antes de que las entidades vivas pues siguieran en su viaje de reencarnación, que pudieran leer los libros. Bharadwaj was the most creative as far as compositions go. So Prabhupada explained that the first person, he would take 2 days to create the composition and do the first layer. And then the second person, that was me, would develop it. And the third person, that was Murlidhar, he would put on fine details. Mm. So the first, if I remember correctly, the first of this was very crude, like you saw the Sankirtan was very crude, and that was a copy. So this one wasn't a copy, but it was really like a 5-year-old did it, of the same scenario, which I'll explain in a minute. Mm-hmm. But like a kid did it. Yeah. Entonces ella está explicando que. Oh, I'm sorry, and that was I believe that was for his second canto, one of the second canto paintings. Okay. Entonces esta imagen que vemos en pantalla del Mahavishnu fue para el segundo canto del Srimad Bhagavatam, y la forma en la que funcionaba el equipo creativo que trabajaba creando imágenes para los libros de Srila Prabhupada era que los 2 primeros días Bharadwaj, que era el más creativo, hacía la composición, ¿no? el bosquejo. Entonces, los próximos 2 días, Syamarani Dasi lo desarrollaba, y finalmente Muralidhar trabajaba los últimos 2 días añadiendo los detalles. Entonces, era un proceso mucho más elaborado en comparación con la imagen anterior que hemos visto y que ella otra vez dice, parece que lo hubiera hecho un niño de 5 años. Let's see, where am I going? Yes. So he wanted each painting to come out every 2 days, to go as quickly as the editors and the transcribers and the layout devotees. So that means Bharadwaj had 2 days, I had 2 days, and Murlidhar had 2 days. So it took 6 days to make a painting, but every 2 days a new painting would come out. That was Prabhupada's genius, like assembly line. Entonces, el sistema, para que se entienda, es que cada 2 días salía una nueva imagen, salía una nueva pintura, porque si cada uno de los 3 trabajaba 2 días en cada pintura, a los 6 días ya habían concluido y volvían a empezar. Entonces, era como un sistema, un ciclo que no paraba. Cada 6 días salía una nueva pintura y entonces iba para los editores, para ver cómo encajarlo en los libros, etc. And we would write him letters, which he would always answer quickly, but quickly in those days could mean a week or 2 weeks, depending on where he was. Mm. And if he traveled, then the letter, because there was no such thing as email in those days, the letter would miss him and then have to be forwarded to someplace else. Mm-hmm. Then he would answer it right away, and then it would come back to us. So it was a several-day process. Entonces, ellos, a medida que iban dibujando, le iban escribiendo cartas, le iban haciendo preguntas, y Srila Prabhupada le respondía muy rápido, que en aquel entonces, que no existía el email, pues la respuesta se podía demorar 1 semana, 2 semanas. Si estaba viajando, se demoraba aún más, y estaban en constante comunicación. So we wrote him letters and asked what this could possibly look like, because it's out of this world. So Prabhupada would try to answer by saying things like if you have some effervescence, then finally the effervescence explodes, or if you have boiling water, gradually it explodes. So the Lord glances over the nature and gradually it manifests. He said, but that is artist's work. So I can just give you some verbal concepts, but it's up to you how it's going to look. Y le escribían preguntándole pues detalles, pues todo lo que tenían que dibujar era como más allá de este mundo y necesitaban una guía. Y él les respondía pues contando, bueno, imagínense algo que hierve
o burbujas que salen. Y entonces, como podemos ver en esta pintura, hay un poco de esta idea, pero en última instancia, Srila Prabhupada les decía que el trabajo de artistas estaba en las manos de ellos, ¿no? And I can imagine that you were very new to Krishna consciousness, so many of the concepts and ideas were also new to you, correct? Everything was totally new to us. Yeah. We all three had just come out of hippie land. Yeah, it was all new. So, but just to explain what's happening here, if I had to do this again, I would have added Radharani because Krishna can't do anything without his power, Radharani. But anyway, there he is, Krishna, as the cause of the whole thing. Entonces, si yo hoy en día, bueno, yo le había dicho que además ellos eran todos artistas que se habían vuelto devotos hace muy poquito, entonces me imagino que le tenían que preguntar varias cosas que era todo nuevo para ellos y ella dice que exactamente, que si tuviera que volver a hacer esta pintura, por ejemplo, hoy incluiría a Srimati Radharani, porque Krishna no puede hacer nada sin Srimati Radharani. All right, so there he is as the Sarva Karana Karanam, the cause of all causes. And he's on Goloka Vrindavan. It's very hard to see, but there you can, if you see, look hard, you can see there's a lotus flower around him because his planet is shaped like 1,000-petaled lotus. Entonces, vamos a analizar esta imagen. En la parte superior, quizás no se vea muy bien, pero hay una flor de loto rodeando a Sri Krishna, porque representando sus planetas, la flor de loto, y abajo tenemos el Sarva Karana Karana, que es la causa de todas las causas. And then those yellow balls are the Vaikuntha planets, and the bluish color surrounding the yellow balls would be the Brahma Jyoti, which is the light coming from the lotus toenails of Krishna. Y en la parte superior vemos como unas esferas doradas que representan los planetas Vaikuntha, y más abajo vemos esferas que son con un tono más azulado que representan los planetas del Brahma Jyoti que emanan de las uñas del Señor. And I just remembered that on the cover of the Srimad Bhagavatam that Srila Prabhupada had brought from India when he first came with his trunk load of books, this picture was in a stylistic form, the picture on the cover of that Bhagavatam. Y ella acaba de recordar que cuando Srila Prabhupada vino a Occidente y en su baúl portaba los cantos del Srimad Bhagavatam, él tenía en uno de esos tomos esta misma imagen original, o sea, una imagen diferente, pero era el mismo concepto. Except that on the cover of Prabhupada's first Bhagavatam, your view was where Goloka Vrindavan is, and that was most of the picture. And just in a tiny corner is that cloud covering the Mahatattva, under which Lord Vishnu is lying in the causal ocean. Y la diferencia es que en el Bhagavatam original de Srila Prabhupada, la imagen representando Vaikuntha ocupaba la mayor parte de la pintura y abajo en una esquinita estaba una nube del Mahatattva y abajo el Señor Vishnu. O sea, las proporciones eran casi que invertidas. Whereas in this one, it's not only much more realistic, but it's seen from the position or vantage point of Mahavishnu, who is a part of 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 Krishna. Y esta imagen en la que ella y sus dos compañeros trabajaron es más realista porque el Mahavishnu está representado en un mayor tamaño y además él es una parte de una parte de una parte de una parte de una parte del Señor Krishna. So it looks like there's an ocean because it's called the causal ocean, but it's not really an ocean of water, it's an ocean of cause. That's why it's called the Karna Jal. It's an ocean made of cause. And then the Lord lies down there. Y parece que él esté flotando en un océano, de hecho se le llama el océano causal, pero este océano no está hecho de agua, sino que está hecho de causa. Entonces él está flotando en un océano de causas, el océano causal.
And as he breathes, from the pore-holes of his body, atomic universes come out and then grow into big, big universes. Y a medida que Vishnu respira, emana de los poros de su cuerpo universos de un tamaño atómico que se van expandiendo. And then if you look hard, you can see inside each balloon there that represents the universe, Mahavishnu expands into Garbhodakshai Vishnu. He's massaged by Lakshmi, and Brahma is coming out from his navel lake. Y si se fijan con aún más detalle, dentro de cada uno de los planetas que están en la parte inferior, hay un universo en el que está Garbhodakshai Vishnu, acompañado de Lakshmi Devi y de Brahma, que emana de su ombligo de loto. So, of course, this is quite a placeholder until we become realized, just something to give an idea. Y bueno, esto es un concepto que cuesta un poco de así como integrar, pero al menos tenemos la imagen hasta que lo realizamos. Prabhupada quotes the Chaitanya Charitamrita, which calls it Saka Chandra Nyai, or the logic of the moon on the branch. Y Srila Prabhupada se refiere a ello en el Sri Chaitanya Charitamrita como Saka Chandra Nai, o la luna y las ramas. Yeah, Nyai means logic. So the child asks the mother, "Mommy, where's the moon?" And she says, "Oh, look up there, it's sitting on the branch." So of course the moon, if it was sitting on the branch would collapse. But it's just to give the child a simple idea, and later on the person gets a more complex idea when he gets older. Older means more realized. Entonces, en este ejemplo de Saka Chandra Nai, Nai significa lógica, y el ejemplo es que un niño le pregunta a su madre, mamá, ¿dónde está la luna? Y la madre le dice, mira, está ahí sentada en una rama. Pero sabemos que si la luna estuviera sentada encima de una rama, la rama colapsaría. Y esta es la imagen como hasta que crecemos, o sea, nos volvemos más realizados y ya podemos ver la realidad tal como es. And it gives us means the conditioned soul, the idea that I'm insignificant, quite insignificant, and helps me with detachment, and helps me understand that the Big Bang Theory is a mental concoction. Y esta imagen también nos da la idea a nosotros, almas condicionadas, de lo insignificantes que somos, ¿no? Nos pone como en perspectiva, también nos ayuda a comprender el desapego y además también, sorry, I forgot the very last part. So detachment, how insignificant we are, and to help us understand the absurdity of the Big Bang. Y también nos ayuda a entender lo absurdo que es la teoría del Big Bang. O sea, es una especulación mental. Okay. Wow. So esta era la explicación a la historia por detrás de la famosa imagen del Mahavishnu. So now I would like to bring up another image that we all have grown up in our spiritual life with, and it's very, very dear to us, which is Lord Nishingadev. Right. So this was also the first one. Oh, the first one I did not for any book, but just for Prabhupada's temple, because it's one of the ones that he wanted for each and every new temple that he opened. Bueno, esta imagen me la pidió Srila Prabhupada porque la quería en cada uno de los templos que se abrieran. O sea, no fue hecha específicamente para un libro, sino que fue para templos. Okay, so one of my guide brothers had brought a picture back from India in 1964
5 or 6. And it was maybe 12 by 16 with Mahavishnu in the middle, like standing in the causal ocean or sitting in the causal ocean. And then around him were these little tiny pictures, literally just this big, of the Dasavatar, the 10 incarnations. And one of them was Lord Nrsingadev. And you could barely tell what was there because it was so tiny. And especially since I was so new to the whole concept. So Srila Prabhupada requested me to make a big painting of that for all of his temples. And so, again, this is not the first one. Maybe it's the third or so. The first one, again, was very childish and crude. And Srila Prabhupada posed for Lord Nrsingadev, and he had the first ISKCON temple president, Brahmananda, and his brother, Gargamuni, the first ISKCON treasurer, posing for Hiranyakashipu and Lord Nrsingadev. All right. So I don't want to forget anything, so I'm going to translate until now. So esta pintura del señor Nrsingadev, la historia por detrás es que alrededor del año 65 o 66, un devoto que vino de la India trajo una pintura en la que estaba en medio el Mahavishnu en el océano causal y alrededor habían las imágenes de los 10 avataras o encarnaciones de Krishna y una de ellas era el señor Nrsingadev, pero era muy, muy pequeñito, alrededor de quizás 5 por 5 centímetros. Entonces, esta versión que vemos no es la primera de todas, ella trabajó en un par más anteriores y Srila Prabhupada le pidió que la hiciera en grande y además le pidió a Brahmananda, quien fue el primer presidente de templo en la historia de ISKCON, y a su hermano Gargamuni, que fue el primer tesorero en la historia de ISKCON, para que posaran, uno como el señor Nrsinga y otro como Hiranyakashipu. And then Srila Prabhupada himself posed for Lord Nrsingadev. And because, you know, the Lord Krishna and all of his incarnations are in the heart of the pure devotee, when Prabhupada did that, you could almost see the long nails coming from him. And then he said in English what we sing so often, "Oh Lord, in your lotus palms, you have long lotus nails with which you ripped apart the wasp-like demon Hiranyakashipu." And then when he did that, he crossed his eyes. And I was so insensitive, a 19-year-old hippie. And I said, "Oh, could you do that again?" Because in those days, there was no cameras. I mean, there were cameras, but I didn't have any. Yeah. So I was drawing. So I said, "Oh, could you do that again?" And I know it hurts to cross one's eyes, but he did it again. He crossed his eyes and did the pose. And then he came in the middle of it and he said, "Oh, there's hardly any blood. If the Lord is not ferocious, then where does ferocity come from?" So he told me to put blood everywhere. Yeah. And then I asked about the Ananta, who he's sitting on, and he said that that for the pure devotee, he's not ferocious, but others may see him as ferocious. Okay. And as far as Prahlad goes, Prahlad is a Jnani Bhakta, which means that he's aware of the Lord's omnipresence, omniscience, no need for, he never gets hungry, he never gets thirsty. So although Prabhupada said that Prahlad is such a devotee that the Lord Nrsingadev killed his father and he's giving the killer of his father a garland. But that's more or less symbolic because he wouldn't think that the Lord needed a garland. He didn't do personal service. He does service as one does for God, of glorifying him and things like that. Yeah.
Entonces, continuando con la historia acerca de esta pintura del señor Nrsimha, en realidad Brahmananda y Gargamuni posaban como el Hiranyakashipu, pero quien posaba como el señor Nrsimhadev era el mismo Srila Prabhupada. Entonces, él se hizo la pose para que Syamarani lo pintara y dice que ella en ese momento conseguía ver cómo las manos de Srila Prabhupada se extendían como garras y le hace pensar en cómo en la oración de "Oh Señor", en la oración al Señor Nrsimhadev, "Oh Señor, tú que tienes uñas de lotos en tus largas manos y que rasgaste al demonio Hiranyakashipu". Y también cuando estaba posando, Srila Prabhupada se puso bizco, ¿verdad? Y ella, que tenía 19 años, no tenía una cámara, era todavía bastante ingenua, le pidió que por favor lo hiciera otra vez, siendo que, como saben, ponerse bizco es un poco molesto a los ojos, pero Srila Prabhupada lo volvió a hacer, volvió a posar, volvió a poner los ojos bizcos y una vez que la pintura iba más avanzada, Srila Prabhupada le dijo que necesitaba más sangre. Porque si el Señor no es feroz, entonces ¿de dónde proviene la ferocidad? Entonces Syamarani fue y añadió mucha más sangre y Srila Prabhupada también dio explicó un par de cosas, un par de detalles más con relación a Ananta Shesha y Prahlad, cómo no estaban asustados del señor Nrsimhadev, porque los devotos no sienten temor ante el señor Nrsimhadev, y que Prahlada estaba muy consciente de la omnisciencia del señor Nrsimha, sabe que él es el Señor Supremo, no tiene hambre, no tiene necesidades, pero aún así le está ofreciendo una guirnalda a pesar de que acaba de asesinar a su padre, representando la actitud de un devoto de siempre servir al Señor. Because you can imagine that even if he gave him the garland, it would get all bloody. Sí, se pueden imaginar, o sea, si el señor, si Prahlad Maharaj le hubiera puesto la guirnalda al señor Nrsimhadev, él se hubiera empapado de la sangre, ¿no? Pero se queda así al ladito, simplemente casi como algo simbólico, ¿no? Ofreciendo la guirnalda. So this one was done in 1976, and I went to India to present, I mean, not to present, I went to India to see Prabhupada in Mayapur. But I presented the other artists' sketches because we would always work on several books at one time. So when I showed him a sketch of this, he said to make many arms, but only 4 arms would be solid and the other arms would be translucent. Oh. And he's described, I mean, he didn't have translucent arms, but just for the painting's sake. He's described as being high as the sky in the 7th canto, but Prabhupada said, don't make him so big, make it like believably so that Prahlad could sit on his lap, so Hiranyakashipu could be thrown on his lap. Yeah. Yeah. So, en el año 1966, Syamarani viajó a Mayapur para ver a Srila Prabhupada y llevó los primeros bocetos de esta imagen. Cuando Srila Prabhupada lo vio, le pidió que añadiera muchos más brazos. Dijo, 4 brazos se van a ver de manera muy clara, sólidos, digamos, y el resto de brazos que se añadan tendrán una característica un poco más traslúcida. Y en el 7º canto se describe que él era alto como el cielo, pero Prabhupada le pidió que no lo hiciera tan grande para que se viera un poco más realista y que Hiranyakashipu cupiera en su regazo, Prahlada también se viera a su lado, pero el señor Nrsimhadev es mucho más grande. Okay. So this is the story behind this painting, correct? How it developed. How it developed, yes. How it manifested in the world. Sí, yes. Así que esta es la historia detrás de cómo esta pintura se manifestó en este mundo. Janaki, ¿tú ibas a decir algo? Sí. Sí, pues siempre en el ejercicio de pensar qué podemos preguntar en este corto tiempo que tenemos la oportunidad de estar con cada discípula de Prabhupada, tratamos de sintetizar aspectos muy relevantes. Por eso a veces en una pregunta incluimos varias porque queremos
incluir todos los elementos. Esta pregunta, pues también como la anterior, incluye algunos elementos acerca del libro, es una autobiografía que ella publicó, se llama The Art of Spiritual Life, y quisiéramos saber de ella qué la inspiró a escribir este libro, que nos contara de qué se trata y, muy importante, si hay planes de publicarla en español. So let's just do a little pause on the images, and before, since we're almost an hour in the podcast, we would like to bring up the memoir that you have written, The Art of Spiritual Life, and would like to ask you like what are some of the contents of the book, and if it's any plan on translating it to Spanish at some point. As far as I know, there's no plan, although different devotees have mentioned it to me, and I always said yes, but I've never seen any development of Spanish. So if anybody would like to do Spanish, that's open. Perfect. We're going to take the opportunity to announce, and if anybody who's listening, so esta es la autobiografía de Yadurani Syamarani Dasi, y le hemos preguntado si tiene planes de traducirlo en español. Dice que ha escuchado alguna vez aquí y allí que les gustaría, pero todavía no se ha concretizado. Así que si alguien se siente inspirado, puede contactarnos, la podremos en contacto con ella para que también exista en español. And what are some of the contents that you've included in your memoir? Well, it includes maybe 16 or so paintings that I did over the years. And then I think that it has the page number of the book where it's discussed. And then it also has about 500 or 600, what do you call that? Sepia photos of paintings. Prabhupada's helping us to make the painting happen, like letter exchanges. There's about 90 letters from Prabhupada there, many of them regarding questions that we asked about the details in the paintings that we didn't see in his manuscript. Entonces, ella está explicando un poco en esta autobiografía lo que podemos encontrar son, hay bastantes imágenes a todo color en las que ella estuvo trabajando. También se incluyen algunas imágenes en sepia y se va explicando todo el proceso de creación de estas imágenes. Se incluyen muchas cartas de las que hemos hablado antes, en las que los artistas, y ella en concreto, escribía a Srila Prabhupada pidiéndole orientación y cómo él los guiaba, los instruía. Y también, por supuesto, pues su historia de cómo conoció a Srila Prabhupada y los años que ha vivido en el movimiento. It discusses many visits that we had from Srila Prabhupada, photographs of those visits, some conversations of those visits, some chastisements, some amazing encouragements, teaching us how to be encouraging to new people. También incluye las visitas que tuvieron de Srila Prabhupada, conversaciones de estas visitas, los regaños y los ánimos que recibieron de él, también cómo él les enseñaba a animar a los demás. También eso está incluido. And naturally, just, I won't say as a side note, but just automatically it talks about the history of the Krishna consciousness movement, starting from the beginning in the West, starting from 26 Second Avenue. Y también, por supuesto, incluye una historia acerca del inicio de la conciencia de Krishna en Occidente. Pues ella estaba allí, vivió esos momentos y cómo fueron esos primeros años desde el templo de la avenida 26 en Nueva York.
And there are several memoirs published by different, especially earlier disciples of Srila Prabhupada, how the movement had expanded from their point of view. And this is from my point of view. Of course, yes. Y bueno, sabemos que hay varias biografías, autobiografías de las personas que vivieron esos momentos, ¿verdad? En Sadhvi Sangha estamos leyendo la biografía de Yamuna Devi. Existen muchas otras, Mukunda Goswami, hay muchas. Esta es la experiencia de Yadurani, de Syamarani, acerca de esos momentos. As I mentioned, I think perhaps in the introduction, Prabhupada gives the example of like 5 or 6 blind men, and they were all told to describe an elephant. So one grabbed the tail, one grabbed the leg, one grabbed the tongue, the trunk. And so they're describing it from different points of view, but the elephant is so much more than that. Y hay un ejemplo que da Srila Prabhupada de que una vez se le pidió a 5 hombres ciegos que describieran un elefante. Entonces uno de ellos agarró la trompa para describirlo, otro la cola, otro una pata. Entonces cada uno de ellos daba su punto de vista de diferentes partes del elefante, pero el elefante era mucho más que cada una de esas partes. And then the last 150 pages of the book, as I mentioned, it's about 850 pages, is about how I met Srila Narayana Goswami Maharaj and how he helped me understand Srila Prabhupada better and have a more deep relationship with Srila Prabhupada. Y en las últimas como 150 páginas de la autobiografía, que son como 800 en total, ella describe cómo conoció a su maestro Srila Narayana Goswami Maharaj y cómo él le ayudó a entender mejor a Srila Prabhupada. Also, I don't understand much Spanish, but I did understand when you said Syamarani Dasi. So if your viewers are wondering what led up to or what was the reason that Srila Narayana Goswami Maharaj gave me the nickname Syamarani, it's not a reinitiation, it's a nickname, then I'd be happy to explain that here. Yeah, it would be lovely. So, lo hemos comentado en la introducción, pero ella le gustaría compartirnos la historia de que estamos mencionando sus 2 nombres, Yadurani y Syamarani, y le gustaría explicar de dónde vienen esos nombres, porque ella no tomó no volvió a iniciarse, pero le gustaría contarnos la historia por detrás de ese nombre. Okay, so let's say it started back in 1967 when, as I said a few times, being a LSD spaced out hippie before I met Srila Prabhupada, when I was painting, I must have looked spaced out to him and daydreaming and all those kind of things. Entonces, como les he contado, yo comencé a pintar alrededor del año 1967 o así. Bueno, yo era muy jovencita, hippie, tomábamos drogas, entonces él me debe haber visto así como muy volada, ¿no? Mientras pintaba. So Prabhupada took the bright side and he said, any artist has to think more than they actually do. And he gave the example of a judge. The judge, when the judge hears from the 2 lawyers, he has to think for a long time, and then to give the judgment only takes a second. Guilty, innocent, whatever. Entonces, Srila Prabhupada solía decir que un artista tiene que pensar más allá de lo que hace, y solía dar el ejemplo de un juez. Cuando un juez está ante un caso, tiene que escuchar ambos lados, ambas versiones, y eso le lleva un tiempo, pero cuando llega el momento de tomar la decisión, si la persona acusada es culpable o inocente, le toma muy pocos segundos. So taking the bright side, he said any creative person has to think more than they do. And he gave the example of Jayadev Goswami, who's the
author of Gita Govinda, because he wasn't writing of his own intelligence, but he was in trance, and really Krishna wrote through him. So he was getting this dictation that Krishna bowed down to the lotus feet of Srimati Radhika and said beautiful words of being subordinate to her. And he thought, well, how can I write that? He's God, she's a subordinate. How can I write that he put his head at her feet? So he told his wife, Padmavati, that I have to go think about it. I'm going to go take bath in the river, and then I have to think what to do. So then when she saw him coming back, and then he wrote something in his book, and then he left again, and then he came back, and his hair was wet. So she said, how did we're so far from the river, how did your hair get wet and you came back so quickly? So he said, no, I left a long time ago. And she said, yeah, but then you came back and then you left again. He said, came back? Yes, and you wrote something in your book. So he looked in the book and saw that the rest of the verse that he couldn't finish himself had been written. And then he began to weep that, oh, Devi Padmavati, Krishna took my form and he himself appeared to you and he wrote that, and both of them just wept and fainted. So the point being that a creative person has to think more than they actually do. And what Krishna was saying to her, that I'm burning in the fire of separation from you. Please be magnanimous to me and place your lotus feet on my head to cool off the fire. Entonces, a lo que se refiere con que Srila Prabhupada decía que una persona creativa tenía que pensar más allá de lo que estaba haciendo, hay una historia acerca de Jayadev Goswami, quien es el autor del Gita Govinda, y quien escribió esta obra en un trance. O sea, en realidad no fue él quien lo escribió, sino que fue Krishna a través de él. Y era un asunto muy complejo de escribir, y él no sabía cómo hacerlo, porque cómo iba a escribir acerca de Krishna postrándose a los pies del loto de Srimati Radharani, y Radharani, siendo que Radharani tiene una actitud de subordinación total hacia Krishna. Entonces, Jayadeva Goswami le dijo a su esposa, Padmavati, que se iba a tomar un tiempo, iba a ir a bañarse al río, y que cuando volviera de pensar, escribiría y vería lo que hacía. Entonces se fue a tomar un baño, regresó, escribió algo, se fue y volvió muy rápido, y su esposa notó que otra vez tenía el pelo mojado y le preguntó, si el río está tan lejos, ¿cómo has ido tan rápido? ¿Te has vuelto a bañar? Y él le dijo, yo nunca volví, o sea, estoy viniendo del río por primera vez ahora, nunca vine. Y su esposa le dijo, sí, viniste y escribiste, aquí, mira. Entonces él entendió que Krishna había tomado su forma y que había escrito esas palabras, un verso que no había terminado, y en el que la oración decía, Krishna, yo me estoy ardiendo en el fuego de la separación, por favor, coloca tus pies de loto sobre mi cabeza para refrescarme del calor de este fuego. So jumping 26 years later, in 1993, Srila Narayana Maharaj, I never wanted to paint again. It was always too excruciating for me to paint something beyond my conceivability. But just for, relationship, I was showing him some of the slides of the paintings that I did for Srila Prabhupada. Entonces, 26 años después, en el año 1993, ella sentía que todavía le resultaba muy difícil pintar cosas que estaban más allá de su comprensión,
y cuando conoció a Srila Narayana Maharaj, le presentó algunas de las pinturas que había hecho bajo la guía de Srila Prabhupada. So when he saw the slides, they were just little, 1 inch, 2 inch slides. He stood up and he went over to his almirah where he had a set of Chaitanya Charitamrita, and he opened one book, one page, where I had done a painting of Krishna sporting in the water of the Jamuna with the gopis splashing. Yeah. So I didn't even remember that I had sent you that one. So, and there's Lord Chaitanya in the mood of a gopi just watching. Mm-hmm. So anyway, so he went to his almirah and opened to that page. He said, "Did you do this?" I said, "Yes." He said, "Come with me." Then he brought me to another room where somebody had done a painting under his request. Somebody had done a painting of Krishna, that same reference that Srila Prabhupada gave. Somebody had done a painting of that under Srila Narayana Goswami Maharaj's request. Mm-hmm. And he said to me, "I paid 3,000 rupees for that," which is like, a few dollars, "but I am not at all satisfied. Can you do one?" And so that's how my painting service with Srila Maharaj started. Entonces, cuando ella le estaba presentando las diapositivas de su trabajo a Srila Narayana Maharaj, él se levantó, fue a la biblioteca, agarró un tomo del Chaitanya Charitamrita y cuando lo abrió apareció la imagen que vemos en pantalla de las gopis jugando en el río con Krishna. Vemos al señor Chaitanya en el humor de gopi atrás y él le preguntó si ella había dibujado esta pintura y ella le dijo que sí. Entonces, él le contó que alguien había hecho también esta pintura bajo su instrucción, bajo la instrucción de Srila Narayana Maharaj, y que le había costado como unos 3,000 rupees, que no es mucho dinero, pero él no estaba satisfecho con el resultado y le preguntó a ella si ella podía dibujar algo. Y fue así como comenzó su servicio de pintar bajo la guía de Srila Narayana Maharaj. Okay, so we might as well go on to the next picture of Sevakunj, because that's how the story continues. So that began the development of the Sevakunj and the 4 manjaris, where Krishna is subordinating himself to Sri Radha. Y fue así como comenzó su servicio de pintar y comenzó este maravilloso trabajo que vemos aquí, se llama Sevakunj, y es Krishna en el humor de subordinación a Srimati Radharani acompañados por 4 manjaris. And as the sketch developed, as the painting developed, he would give me more and more details, information. Y a medida que el boceto y el proceso iba avanzando, él le iba dando más y más y más detalles. So at the end of the painting, because this is a painting of Radha Shyama Sundar, so at the end of the painting, he gave me the nickname Syamarani and explained it. Y cuando ella concluyó este trabajo, esta obra, Srila Narayana Maharaj le dio un apodo espiritual que es Syamarani. So he said that was actually inspired by Srila Prabhupada, that he would give me that nickname. Y dijo que este apodo espiritual de Syamarani estaba inspirado en lo que él creía que Srila Prabhupada la llamaría también. In this external world, he had an intimate relationship with Srila Prabhupada since 1946, which is a year before my birth. Y como sabemos, Srila Narayana Maharaj tenía una relación muy cercana con Srila Prabhupada que comenzó en el año 1946, un año justo antes de que nuestra invitada naciera. And then internally, thousands of us Prabhupada disciples believe by different logics and scriptural references that he has another relationship with Srila Prabhupada in this world that you see here.
Y esta relación que ellos tenían era externa, digamos, pero muchos devotos basados en escrituras, en cierta lógica, inspiración, creen que ellos dos también tenían otro tipo de relación a un nivel más interno también. Okay, so he explained that Srila Prabhupada inspired him with this understanding that Srila Prabhupada gave me the name Jadurani at the beginning because that is in relation to Dwarkadish Krishna. In fact, he told me that Jadurani is the wife of King Jadu, who is the first king in the dynasty that Krishna appeared, and Jadurani is his wife, and she used to assist her husband with everything. Entonces, él creía que Srila Prabhupada le dio el nombre de Yadurani inspirado en Krishna, digamos, en la época de Krishna, Dwarkadish. Yadurani era la esposa del rey Yadu, que apareció en una de las generaciones de la familia de Krishna. So because he wanted, as all of our acharyas want the world to understand that God lives and you can live with him, and Krishna is the supreme personality of Godhead. Y como todos los acharyas, él quería que todos entendiéramos que Krishna está vivo y que además nosotros podemos vivir en contacto con Krishna. Of course, Prabhupada, even from the early days, he would love to talk about, even though Krishna is God, when he was eating earth and Mother Yasoda said, "Open your mouth, I want to see." And she would see the universe, or many universes in his mouth. Then she would just say, "Oh, close your mouth." She thought that maybe he was attacked by ghosts, but she never thought that Krishna was God. Y también recordarán el pasatiempo de cuando sabemos que Krishna es Dios. Ahora recordemos el pasatiempo de cuando Krishna comió, como pastorcillo de vacas, comió tierra y su madre Yashoda vio el universo. Inmediatamente le pidió que cerrara la boca pensando que quizás había posesión de fantasmas, algo, le pidió que cerrara la boca. And just when she would be feeding him and he would open his mouth, I'm just distinctly remembering one New York lecture in around 1968 when Prabhupada said this, that when Krishna would open his mouth to breastfeed from Mother Yasoda, she would see his little tiny baby teeth growing in, and she would be overjoyed that my child now has some teeth. Y ella recuerda a Prabhupada contando esta historia en el 68 y cómo Madre Yashoda sentía tanta felicidad cuando Krishna iba a mamar, le daba el pecho y ella veía, cuando él abría la boca, ella veía los pequeños dientecitos naciendo y ella sentía tanta felicidad de que su bebé le estaban saliendo los dientes. At the same time, in order to understand the Vrindavan pastimes, Srila Prabhupada had to speak the scriptures, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and like that Mahavishnu painting, or like the cycle of birth and death painting. And so we had to be firmly established in the awareness of Krishna being God in order to understand his more confidential pastimes. Entonces, a lo que vamos con esta historia es que para poder entender estos pasatiempos más confidenciales que Prabhupada contaba y compartía, al mismo tiempo él tenía que presentar toda la filosofía y tenía que establecer muy bien la posición de Krishna como Dios, o sea, que supiéramos quién era y ya después enseñándonos el Bhagavad Gita, la pintura del Mahavishnu, de la reencarnación y ya después poder entender los pasatiempos más confidenciales. And now he wants you to come to the next stage of also trying to enter, like go back to home, back to Godhead, to enter those
serve in those pastimes. Entonces, Srila Narayana Maharaj le decía a Syamarani, mira, Srila Prabhupada te enseñó, ¿verdad? Toda esta parte más filosófica, se aseguró de que entendieras, pero ahora él quiere que te prepares para el próximo nivel, que es regresar al hogar, entrar a estos pasatiempos. So, therefore, he gave me the nickname Syamarani, which is the queen of Syamasundar. So, whereas Jadurani is the wife of King Jadu, and coming down in the line towards Dwarkadish, where Krishna so many times shows his four arms. He showed his universal form to Arjuna. Entonces fue así como le dio el apodo de Syamarani. Shyama y Rani es la reina. Entonces el nombre es la reina del señor Shyam. Y de esta manera fue como una forma de inspirarla, de pasar de esta fase de Dwarkadish, de Krishna, más como en la batalla Kurukshetra, mostrando sus cuatro brazos, él como rey, Yadurani como la esposa de un rey Yadu, para ahora adentrarse un poco más en los pasatiempos de Vrindavan. And he explained, and then as soon as I went back to Srila Prabhupada's books, I saw it, I began to see it everywhere, that's what Chaitanya Mahaprabhu came to give, that service to Radha and Krishna with a leaning towards Srimati Radhika. So because I accepted that it was inspired by Srila Prabhupada, I accepted that name as a nickname. But if anybody wants to call me Jadurani, that's fine. Yeah, entonces esa es la historia un poquito de esos dos nombres. O sea, una vez que ella aceptó, Syamarani también, y retomó la lectura, acudió a los libros de Prabhupada, se dio cuenta de cómo las palabras de Srila Prabhupada apuntaban hacia esa dirección, hacia servir a Srimati Radharani, hacia conectar con Srimati Radharani. Entonces, ella ve cómo Srila Prabhupada fue como todo un proceso de inspirarla, pero que si cualquier persona le llama Yadurani, también es su nombre, o sea, va con los dos. Yeah, both very, very lovely names. Thank you for sharing the story behind them and the connection with your service and your mentors as well. Yeah. So since we are talking about your service with Srila Narayana Goswami Maharaj, would you like to talk maybe a little bit about, let's see, I have here Prem Samput, since we're on the topic of Srimati Radharani as well. Yeah, Prem Samput. Prem Samput means the love locket, the secret love locket of Prem. So this gets pretty deep. I'm trying to find the right words. But Prem Samput is written by Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur, who one of the main acharyas quoted by Srila Prabhupada in his own commentary of Srimad Bhagavatam. So Vishwanath Chakrabarti Thakur wrote such books as Prem Samput, wherein being a self-realized souls in his trance, just like Jayadev Goswami saw Gita Govinda in his trance, just like Srila Bhakti Vinod Thakur saw Navadvip Dham Mahatmya in his trance, just as Srila Bhakti Vinod Thakur saw Jaiva Dharma in his trance. Similarly, Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur saw this pastime in his trance. Entonces, la historia detrás de esta obra, que se llama Prem Samput, trata acerca del candado secreto del amor de Prema y está inspirado en la obra de Vishwanath Chakrabarti Thakur, quien es es alguien a quien Srila Prabhupada cita mucho, sobre todo en el Srimad Bhagavatam. Entonces,
Cuando Vishwanath Chakrabarti Thakur escribió Prem Sambut, lo hizo también en un estado de trance, así como hemos contado hace poco con la obra del Gita Govinda o también Bhaktivinoda Das Thakur, Bhaktivinoda cuando estaba en trance y escribió el Jaiva Dharma, etc. Okay, so the nature of Srimati Radhika's prem, prem, if you read in the Chaitanya Charitamrita, it is by nature crooked. And so Srimati Radhika is, as you know, a left-wing gopi. And so no, you're a debauchee, I'm a chaste married girl, I don't want to have any relationship with you, because it's the whole thing of what's pervertedly reflected here in this material world as playing hard to get. Entonces, Srimati Radharani, su naturaleza, como sabemos, es prema, es amor puro. Ella pertenece, just to confirm, you said she belongs to the left wing of the gopis, correct? Yes. Ella pertenece al flanco izquierdo de las gopis. Meaning contrary. Oh. Meaning contrary. Que representa como lo contrario de el otro flanco, que tiene que ver más con, mira, yo soy una mujer casta, yo soy fiel, yo sigo todas las reglas, y el flanco de Radharani es lo contrario. So, but Krishna wants to hear about her love. So he tries in different ways to enthuse her to reveal it. In this particular pastime, he's disguised as a demigoddess. You can see he's dressed up as a girl, as a demigoddess, and that way he gets her to reveal her unconditional heart's amor for Krishna. Uh-huh. Y corrijo, en realidad Srimati Radharani, ella, la dinámica que representa es un poco de que se hace, no es fácilmente disponible, o sea, no está, se hace de rogar, digamos. Entonces, en esta imagen podemos ver que Krishna quiere escuchar acerca del amor de Srimati Radharani por él, y lo que hace es disfrazarse de semidiosa. Vemos que está vestido con ropas femeninas, la cabeza cubierta, y está intentando como sacarle las palabras a Srimati Radharani. All right, so I think everybody here is familiar with the Rasa Leela pastime of Krishna going to the Bangsi butt tree and playing the flute and attracting all the gopis, and they all left their husbands, and billions of gopis danced with him. Entonces creo que casi toda nuestra audiencia ya debe conocer la historia del Rasa Leela, en el que Sri Krishna va a un árbol, toca su flauta y millones de gopis acuden a su llamado. So Krishna is pretending to be a demigoddess. And I'm really condensing it so badly to not take up the whole rest of the time here, because I know you had other questions. But it might be in Spanish if you wanted to, anybody wanted to order it from purebhakti.com website. So Krishna's saying, so I'm a demigoddess, I came from the heavenly planets, I was sitting on this Bangsibat tree, I saw Krishna call all the gopis because his flute song went all the way up to heaven and attracted me to come down. Okay. Entonces, ella nos advierte que la historia la está condensando de una manera, pero muy, muy condensada. Les anima a buscar este pasatiempo. Recomienda ir a gurubhakti.com, allí pueden incluso encontrar un libro con la historia, pero básicamente Krishna se disfraza de semidiosa, entonces empieza a tocar la flauta y atrae a las gopis. And then I saw everyone dancing,
And then I saw Krishna left with you, leaving all the other gopis and decorating you and garlanding you. But then I saw that he left you. Ah, ok. Entonces, Krishna está tocando la flauta, pero también se manifiesta como esta semidiosa. Y Radharani ve que Krishna y Krishna, la semidiosa, se van y después Krishna deja sola a Krishna, la semidiosa. Entonces se juntan y Radharani le dice, acabo de ver todo esto, me dejó sola a mí para irse contigo, pero ahora también te ha dejado sola a ti. And I saw that you were rolling and weeping and rolling on the earth in so much pain. Y veo que todavía le está hablando a Krishna, semidiosa, dice, y he visto cómo derramas lágrimas y lloras y estás revolcándote en el suelo. And I see in so many circumstances where Krishna is just a debauchee and a cheater. Y sí, he visto tantas situaciones en las que Krishna era un engañador y un engatusador y hacía estas cosas. Yes, he has a lot of good qualities, but that one cheating propensity of his counteracts all of his other good qualities. But you, Radha, you have so many beautiful qualities. How could you have fallen in love with that disqualified Krishna? Why don't you just leave him? Y Krishna, la Gopi, le dice a Srimati Radharani, sí, Krishna tiene muchas buenas cualidades, pero tiene una que es ser un engañador que hace que todas las demás pierdan valor. ¿Cómo es posible que tú, Srimati Radharani, ames a Krishna el engañador? So Radharani said, generally, if somebody criticizes the person that you love, then you don't want to have anything to do with them. But I don't know why, even though you're criticizing my beloved, in whom I don't see any faults, still I'm so attracted to you, just like I'm attracted to Krishna, and I don't know why that is. So I want you to stay here with me and become my Saki. Entonces Srimati Radharani le dice a Krishna, la semidiosa, dice, mira, generalmente cuando alguien critica a la persona que amas, tú no quieres tener nada que ver con esa persona. Pero no sé por qué yo aún así me siento atraída a ti, a pesar de que estás criticando a Krishna, y la verdad me gustaría que fueras una de mis sakis. And because I'm so attracted to you, I'm going to open up my heart and tell you the secret of my love. Y Srimati Radharani le dice, y por el hecho de sentirme tan atraída hacia ti, voy a abrirte mi corazón y te voy a revelar el secreto de mis sentimientos. I know that Krishna doesn't love any of the other gopis, even a fraction of how he loves me. Yo sé que Sri Krishna no ama a las demás gopis de la misma manera o ni siquiera llega cerca del amor que siente por mí. And just as a PS, she doesn't even realize, because that's the nature of the spiritual world, that here, like everyone is controlled by Maya. This is my mother, this is my wife, this is my enemy, this is my friend, all controlled by Maya. So there, everyone is controlled by Yoga Maya, including the source of Yoga Maya, Srimati Radhika. So she forgets, by the influence of Yoga Maya, that all the other gopis are her expansions anyway. And she's really the only one, and everybody else is just an expansion of her various moods. Entonces, una nota adicional a esta historia es que así como en este mundo todos estamos controlados por Maya y con esa influencia percibimos nuestras relaciones con los demás, mi esposo, mi hijo, mi amiga. De la misma manera, Srimati Radharani, en el mundo espiritual todos están bajo la influencia de Yoga Maya. Y Srimati Radharani piensa que ella es más querida que las demás, olvidándose de que todas las gopis son una expansión de ella, o sea, son ella también. Because as it says in the Chaitanya Charitamrita, Adi Lila chapter 4, Radharani is Govinda Anandani. She is the source of all of Krishna's pleasure.
Y en el Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 4, se dice que Srimati Radharani es Govinda Anandani, Govinda Anandani. Govinda Anandani, la fuerza de toda la bienaventuranza de Krishna. It's also stated in the Chaitanya Charitamrita that Krishna is bliss, he tastes bliss, and he gives bliss to his devotees. And the cause of all those three is his Ladini Shakti, Srimati Radhika. Y también se dice que el Krishna es bienaventuranza, sabe a bienaventuranza y otorga bienaventuranza, y que la fuente de esas tres es su Hladini Shakti o Srimati Radharani. And I know that when Krishna is with another gopi, and then he thinks of me, he experiences my suffering and separation, and then he also suffers. So he can't be happy with anyone else anyway. And then when I exhibit man, which is a very advanced stage of prem, and I reject him as I go back to the other lover, I know this, number one, it controls him, and it also, this man controls him, it increases his happiness millions of times. And yeah, that's why I do it. I don't do it because I'm really angry at him. I just do it for his satisfaction. Y Srimati Radharani continúa compartiendo que cuando Krishna está con otra gopi, él siente la separación, el sufrimiento de la separación de Srimati Radharani, y entonces él no consigue sentir felicidad completa al lado de las otras gopis. Y después, cuando la busca y Srimati Radharani lo rechaza, ella sabe que esto, a través de esta actitud de control, Sri Krishna experimenta mucha satisfacción. O sea, no es que ella realmente lo quiera rechazar, simplemente lo hace para otorgarle placer a Sri Krishna. And the more obstacles there are, pure prem is just like a lion that when any other beast comes in its way, it just devours that beast. So the nature of pure prem is that the more obstacles there are, the more the unalloyed, unmotivated prem increases. It doesn't decrease. Radharani knew that Krishna had 16,108 queens, and with 11 children and a million grandchildren in his whole family, but still her love didn't decrease, it increased. Y sabemos que el prema puro, el amor puro, es como un león, y que los obstáculos que lo impiden experimentar son como otros animales, y que el león siente placer al devorar esos obstáculos. Con esto quiere decir que el prema aumenta cuando hay obstáculos y hace que aumente ese amor incondicional y puro. So I know I'm botching this up because it's such a high and deep and long text, and I'm just trying to summarize it. So then she said that, well, people say that we know each other's minds, but actually that's not true. We're one soul in two bodies. Y de nuevo, Syamarani nos dice, perdón que les cuente la historia de esta manera, es tan profunda, es tan compleja, no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero continuando, Srimati Radharani le dice a Krishna, la gente dice que Krishna y yo conocemos la mente el uno del otro, pero esto no es verdad porque somos una única y misma alma, una persona. Just like there's one stem with two lotuses, a golden lotus and a blue lotus, or one wick with two flames. We're one soul in two bodies. Y ella da el ejemplo de que de un mismo tallo crecen dos flores de loto, una es azul, una es dorada, o de una misma vela pueden salir dos llamas. Eso, y Srimati Radharani dice, eso somos Krishna y yo.
somos la misma alma o persona. So the disguised demigoddess Krishna said, well, if that's actually true, then right now, if you were to meditate on him, he would manifest before you because he's already with you. Y Krishna le pregunta a Srimati Radharani en ese momento, bueno, si lo que dices es verdad, entonces cierra tus ojos y Krishna debería manifestarse ahora. And then she said, well, I'm really embarrassed because what if he's held up somewhere and doesn't come to me? But okay, let me try. And so she meditated on Narayana. She said, if me and Krishna are really one soul and two bodies, then let him manifest here now. And she went into a deep meditation. Entonces, Srimati Radharani le responde, bueno, me da un poco de vergüenza hacerlo, porque ¿qué pasa si cierro los ojos y medito en él, pero él no se manifiesta? ¿Qué pasa si está ocupado en otro lugar, con otra persona? Pero bueno, lo voy a hacer. Entonces cierra sus ojos y comienza a meditar en Narayana y orando, y bueno, ¿y qué pasa si no viene? Y empieza a meditar en Krishna. Meanwhile, while Radharani's meditating, Krishna's changing clothes. And then when she opens her eyes, she sees him right there, and she started weeping. It worked. Y mientras Srimati Radharani está meditando con sus ojos cerrados, Krishna se cambia muy rápido su ropa y cuando ella abre los ojos, él está frente a ella, en su forma, ¿no?, de Krishna, y ella comienza a derramar lágrimas y a decir, ha funcionado, ha funcionado. So there's so much more of that, but I know you had other questions, and I know we already passed the hour and a half mark, so if you want to ask the other questions, that's fine. Y dice que esta historia es otra vez, sí, es muy profunda y continúa, pero sabemos que no tenemos todo el tiempo del mundo y que hay más preguntas. And yeah, we could hear these and other stories for hours and hours. We also want to honor your time. It doesn't get too late. No, for me, it's fine, but it's because you told me that you do an hour and a half, but it could be as long as it's comfortable for you. I will check with Janaki. Janaki, ¿está bien si vamos a las 2 horas esta vez? Sí, hay más pinturas para ver. So we both agree that we can go to 2 hours because, you know, we have you here. We don't have you before, and we don't know when it will be the next time. So we'd like to, you know, take advantage of your association. Could we perhaps talk a little bit, one more painting, which is your last final painting, Kunja Kirtan, and I'm bringing it up in the screen right now. Vamos a hablar de su última, okay, here it is. Esta es la última obra que ella ha pintado, que se llama Kunja Kirtan. Yes, it's the ultimate or last one, because after this I stopped painting, because there's a saying of some famous artist that life is short and art is long. Bueno, esta es mi última pieza de arte, mi última pintura, y después ya no voy a pintar más. Y hay un dicho que es que la vida es corta y el arte es largo. Right. So, Srila Narayana Maharaj mentioned this painting to me back in 2010. And usually when I did a painting for him, and especially with Srila Prabhupada, there were extremely heavy deadlines and many books to produce. So whatever it took, I would get it done in that time. Bueno, como recordarán, cuando yo trabajaba con Srila Prabhupada teníamos fechas de entrega muy, muy cortas. O sea, teníamos que entregar pinturas cada 6 días, cada pocos días. Esta pintura que ven aquí la empecé en el 2010 bajo la guía de Srila Narayana Maharaj. So he sang 4 verses from Shastra, from the Goswami's literature, and
he said, so make a painting of that, which this is. And then he said, show me it when it's finished. So that was in 2010. And he left the vision of the world at the end of 2010 on December 29th. And the picture had barely begun. Entonces, para esta pintura en concreto, Srila Narayana Maharaj recitó 4 versos de las escrituras de los Goswamis y le pidió que lo dibujara. Y le dijo, por favor, enséñamelo cuando acabes. La pintura comenzó en el 2010 y Srila Narayana Maharaj abandonó el mundo el 29 de diciembre de ese mismo año y ella recién había comenzado a pintar. So I was able to do by their mercy many paintings with the intention that this is the last date. It has to be done at this time. I would stay up day and night to make sure it happened. But now, with him leaving, and he said, I want this painting to look general, even though it's a specific pastime, so that it could be used in many situations. So here I was, then he left, and then because I didn't have a deadline, I'll tell you that in the next one. Okay. Entonces, recuerden, yo estaba acostumbrada a trabajar con fechas de entrega, a veces trabajaba día y noche sin parar, era un ritmo mucho más intenso, pero ahora que él se había ido, pues yo ya no tenía como una fecha de entrega y además él me había pedido que la pintura tuviera, aunque era específico, relacionado con esos versos de las escrituras, él le había pedido que tuviera un aspecto general de manera que la pintura se pudiera usar en muchas situaciones o pasatiempos. So then, because I didn't have a deadline, even though I knew it would be used in general, my disease came out of, it's called change-itis. This isn't good enough, let me change it to that. I don't like that color, I'll change it to that. Which I couldn't do when there was a deadline. At some point, you just have to stop. Y entonces, al no tener una fecha límite de entrega, ella dice que desarrolló una, entre comillas, enfermedad, una cambitis, es un juego de palabras en el sentido de que tenía tanto tiempo disponible que todo el tiempo quería cambiar algo. Cuando ella tenía fechas de entrega, no podía entretenerse con detalles, pero ahora sí. Entonces cambiaba y cambiaba. So although I didn't work on it full time because I had other preaching engagements and publishing engagements, because I'm one of the editors and publishers of Srila Narayana Goswami's books, which he says are supplementary and complementary to Srila Prabhupada's books. So still the painting took, all told, it took 11 years. Entonces, en total, le tomó 11 años concluir esta pintura, este trabajo, porque ya no se estaba dedicando a tiempo completo como antes a dibujar, tenía otras responsabilidades de prédica, también es la editora de varios de los libros de Srila Narayana Maharaj, libros que son suplementarios y complementarios de los libros de Srila Prabhupada. Entonces tenía varias responsabilidades. But still I could have finished it a lot sooner if I didn't have that disease of change-itis. Y si no hubiera estado cambiando todo el tiempo, si no hubiera tenido esta enfermedad de querer cambiar todo el tiempo, seguramente la hubiera terminado más pronto. All right, so just as I mentioned, this looks like a general painting, singing and dancing with Krishna playing his flute. There is a specific pastime there. Y aunque esta imagen he dicho que es como general, ¿no? Vemos a Krishna tocando la flauta y las gopis bailando a su alrededor, hay una historia específica por detrás. So there's a book called, a book of prayers called Vilapakus Manjali, bouquet of lamentations, it means, by Srila Raghunath Das Goswami, who you all know as one of the 6 Goswamis, associates of Mahaprabhu.
hay un libro que se llama Vilaka Puspanjali, que es de Raghunatha Das Goswami, uno de los Goswamis, y que literalmente significa un ramo de flores de lamentaciones. So in one of the verses, first three actually, Srila Raghunath Das Goswami prays that, "O Rati Manjari, you are the most fortunate girl in this village of Braj, because it was you who Radharani ordered to get her golden waist belt, which Krishna loves so much, that was forgotten in the Kunja." Y está basado en los 3 primeros versos en los que hay una oración que dice: "Oh Rati Manjari, tú eres la gopi más afortunada de Braja, porque Srimati Radharani te pidió que fueras a recoger el cinturón dorado que Krishna se olvidó en el lago y que es su favorito". So, about half of the verses have purports, which are discussions between my godbrothers, some of my godbrothers and Srila Narayana Goswami Maharaj, when they were asking for what Krishna Das Kaviraj called the fluffed out cotton. From the notes that Krishna Das Kaviraj took from Raghunath Das Goswami and Swarup Damodar, the notes that they gave him on their experiences of Chaitanya Mahaprabhu, he fluffed that out, like fluffing out cotton, and wrote the Chaitanya Charitamrita. Y los significados de esta obra son conversaciones en las que se menciona que Krishna Das Kaviraj Goswami tomó este libro de Srila Raghunath Das Goswami y como que lo, ¿cómo dirías, Janaki? Cuando agarras algodón y lo expandes, ¿verdad? Como estirarlo. Ajá, eso sí, y como que lo estiró y fue así como Krishna Das Kaviraj Goswami escribió el Chaitanya Charitamrita. So similarly, Srila Narayana Goswami Maharaj's darshans with my godbrothers became the fluffed out cotton of the verses of Vallabh Manjali. De la misma manera, Srila Narayana Maharaj y los hermanos espirituales de Syamarani Dasi conversaron acerca de esta obra y como que expandieron estos versos y fue así como se inspiró esta pintura. Yeah, they were mostly my sannyasi and GBC guru godbrothers who came to see him, and sometimes this bunch, sometimes that bunch, and ask him so many questions. Y eran todo devotos, pues sannyasis y miembros del GBC, ¿verdad? Discípulos de Srila Prabhupada que acudían a Srila Narayana Maharaj con preguntas y en busca de guía y con dudas. Y fue así como se fueron registrando esas conversaciones y expandiendo el tema. So here, Raghunath Das Goswami is praying, "Oh Rati Manjari, you're the most fortunate girl in this land of Braj." And that's why Srimati Radhika ordered you to get that golden waist belt that Krishna loves so much, which you had forgotten in the Kunj. Y entonces, de nuevo, Srila Raghunath Das Goswami escribe: "Oh Rati Manjari, tú eres la gopi más afortunada de Braja, porque Srimati Radharani te ha encargado que recojas el cinturón dorado favorito que Krishna se había olvidado". So there's a strange thing here. That is, according to Jaiva Dharma and our acharyas coming down from Mahaprabhu and Rupa Goswami and Bhaktivinoda Thakur, all of the acharyas in the line of Rupa Goswami have 2 spiritual bodies, one in Mahaprabhu Lila and one in Radha Krishna Lila. So Raghunath Das Goswami is Raghunath Das Goswami in Chaitanya Lila and Rati Manjari in Krishna Lila.
So how is that strange thing that he's praying to Rati Manjari? Y un detalle muy importante de esta obra es que según el Jaiva Dharma, todos los acharyas de nuestra línea tienen dos formas, una forma en los pasatiempos del Chaitanya Lila y una forma en el Radha Krishna Lila. Específicamente, el autor de esta oración, Srila Raghunath Das Goswami, él es Raghunath Das Goswami en el Chaitanya Lila, pero es Rati Manjari en el Vrindavan Lila. Entonces, qué interesante es que él está orándole, siendo que es él, le está orando a Rati Manjari, que es su forma en Vrindavan Lila. So Srila Narayana Goswami Maharaj explained that just like in the Chaitanya Charitamrita, although the Chaitanya Charitamrita is written by Krishnadas Kaviraj Goswami, there's one verse that he took from his Gurudev, Rupa Goswami, and put that there as though it was one of his verses, but of course he gave him the credit. Anarpi Charing Charat, why Chaitanya Mahaprabhu came. So similarly, although this verse is in the Valabhus Manjali, this is the verse that was actually written by Rupa Goswami himself in the trance of Raghunath Das Goswami. Entonces, aunque sabemos que el Chaitanya Charitamrita estuvo escrito por Krishna Das Kaviraj, hay uno de los versos en esta obra que en realidad lo escribió su guru, su maestro espiritual Rupa Goswami, y por supuesto le da el crédito. Y de la misma manera, en este libro, Raghunath Das Goswami también está escribiendo estos versos en trance y en el nombre de Jiva Goswami, ¿correct? Rupa Goswami. De Rupa Goswami. The same guru who Krishnadas Kaviraj Goswami quoted. Que es el mismo guru a quien Krishnadas Kaviraj Goswami menciona o cita en el Chaitanya Charitamrita. Okay, so actually this is a verse of Rupa Goswami giving blessings to Raghunath Das Goswami that you can write, and whatever you write will be the best writing. Y entonces entendamos que esta oración en la que Raghunath Das Goswami aparentemente está orando a Rati Manjari, que es él también, es en realidad Rupa Goswami escribiendo ese verso, orándole a Rati Manjari. So here's the story that goes with this verse. So I don't know if you could blow it up, if you could zoom in on it. Is that possible? Because what happened was Radharani left Krishna in the Kunj. It doesn't look like it can get bigger. All right. Anyway. Sorry. No problem. So Radharani left Krishna in the Kunj in the Nishanta Lila, the end of night pastimes. And she went outside, leaving him with a couple of manjaris, because she went out to organize a Sankirtan party. She's actually, just like Lord Chaitanya is the Sankirtan general, so he gets that from her. So she was organizing a Sankirtan party for Krishna. Entonces, lo que pasa en esta pintura en específico es que Srimati Radharani deja a Krishna en el Kunja al final de los pasatiempos de la noche, en la compañía de otras gopis, y se va a organizar los pasatiempos de Sankirtan del señor Chaitanya. That means, singing and dancing, playing musical instruments. But then Krishna woke up and felt lonely, so he came out into the courtyard, and the gopis sat him at Radharani's feet. Y entonces, con Sankirtan nos referimos a que Srimati Radharani pues organiza todo lo que es el canto, tocar los instrumentos, bailar. Entonces ella se va para ocuparse de organizar esto, y Krishna, cuando se despierta, ve que Radharani no está, y ellas llevan a Krishna hasta los pies del loto de Srimati Radharani. So then they all began singing, dancing, playing musical instruments, and then Radharani felt tired, so she sat down. Entonces, como ven en la pintura, todas las gopis están cantando, bailando, tocando instrumentos, hasta que Srimati Radharani se siente cansada y vemos que se ha sentado en el regazo de otra gopi. Of course, here when we get tired. But there,
everybody does everything only for the satisfaction of Krishna. So in human-like pastimes, for the satisfaction of Krishna, she got tired. Acuérdense que aquí en este mundo material, cuando nos sentimos cansados de verdad. En el mundo espiritual, el cansancio solo existe con el propósito de darle satisfacción a Krishna. O sea, ella se sintió cansada porque en aquel momento eso le daba placer a Krishna. But it's not that they consciously think that I'm doing this for the satisfaction of Krishna. It's just what they're made of. Y tampoco es algo como consciente, no es que dicen, ay, mira, esto le da placer a Krishna, así que ahora voy a hacer como que estoy cansada. Todo el mundo está hecho así, inconscientemente funciona así. So when Radharani sat down, she noticed that her golden belt that Krishna loves so much was missing. Y cuando Srimati Radharani se sienta, entonces se da cuenta que el cinturón dorado favorito de Krishna no está. So with her eyes, not voice, with her eyes, she told Rati Manjari, please go into the kunj and get the waist belt that I left there, otherwise the gopis will see it and joke with me. Y entonces, con sus ojos, con su mirada, no empleando palabras, mira a su amiga Rati Manjari y con la mirada le dice, ve al kunja a por el cinturón dorado, que me he olvidado, porque si no después las otras gopis me van a molestar. So, you know how we really hate liars? If somebody's a liar, you don't want to have anything to do with them. Y bueno, saben, o sea, a nadie le gusta una persona mentirosa, ¿verdad? O sea, cuando vemos a alguien mentiroso no queremos tener nada que ver con ellos, ¿verdad? Because here everything is a perverted reflection of there where lies are pure. And when Krishna lies to his mother or steals yogurt from the neighbors, that's worshipable. Pero las mentiras aquí son la versión pervertida de las mentiras del mundo espiritual, que en realidad existen y son, no existen, no son de la misma forma que aquí. Krishna miente para robar mantequilla, Krishna miente a su madre, pero son mentiras puras. So Rati Manjari stood up and announced, I'm just going to pick some flowers, I'll be right back. So that was a lie. Entonces Rati Manjari se levanta y dice, oh, bueno, voy a ir a por unas flores y miente. So it's really hard to see when it's small, but Rati Manjari is the one who's right behind Radharani's left elbow, her left arm. Here? Huh? Yeah, she's wearing the dark kind of purple with some orange. Yes. All right. So if anybody sees the print or the painting, you can see that she is putting on the belt and she's holding the strings that tie the belt. Oh, I see it here. Sí. Entonces, si ustedes se fijan después en la pintura, se van a dar cuenta, I'm going to try to bring it up here because it's such a lovely detail. En la pintura vamos a ver que Rati Manjari está justo detrás de Srimati Radharani atando medio que escondida el cinturón dorado. Y voy a intentar traerlo a la pantalla. Okay. And then everybody else is just singing and dancing and in the reverie of that. But Rupa Manjari, whose head is just above Krishna's head, she's knowing everything that's happening. Y Rupa Manjari? Yeah, who's Rupa Goswami in the world. Y Rupa Manjari, yeah, like that. Ajá, está justo arriba de Krishna y está mirando de una manera como que se está enterando de todo lo que está sucediendo. Because any glance or any movement of Srimati Radhika, Rupa Manjari understands it. Porque Rupa Manjari entiende, capta inmediatamente cada movimiento y cada acción de Srimati Radharani. Yeah. Oh, you did it.
Yeah. It's not the Wow. best resolution, but I It wanted, was fantastic. It's perfect. yeah. Yeah, So so you could see that with her hand. She's very stealthily tying the bow. entonces aquí podemos ver a Rati Manjari con el choli morado y que está con sus manos atando el cinturón dorado a Srimati Radharani. Yeah, and there's Rupa Manjari on the other side of Radharani. I'll try to bring it up too. Y arriba tenemos a Rupa Manjari que está captando todo. And then there's the other of the Astasakis and other Manjaris and like that. Y tenemos alrededor pues a las demás sakis y hasta sakis y gopis que están acompañando y bueno, celebrando, ¿no? And we have posters of them. We have G-clays of them. If anybody wants any. Yeah, Them. okay. If you don't know what a G-clay is, it's a canvas print. It's a canvas print that's custom made, and you can get it at any size. Perfect. What website, please, Prabhu? Well, I think it's best to write to Vasanti when you have her. I mean, the website would be bhaktiart.net, but I'm not sure how excellent it is. Okay. So the best thing is just to let Vasanti know. Okay, I'll just put the website so people also visit it. And recommend to get in touch. So, si alguien quiere una impresión en alta resolución o quiere esta obra, puede encontrarla en bhaktiart.net y entrar en contacto pidiendo pues una copia en alta resolución o un canvas, o hay una sección que se llama contacto y ahí pueden escribir y pedir su copia, su ilustración, sí. And not only that, but most of the paintings that I did for Srila Prabhupada, like the cycle of birth and death, the 4 faces of karma, for the latest edition of Bhagavad Gita, they're all available as G-clays. Y también si cualquier persona quiere otras imágenes en las que ella trabajó, por ejemplo, las 4 karmas, las 4 caras del karma que podemos ver en pantalla, esto también fue un trabajo de ella, o también la transmigración del alma, la reencarnación, todo esto lo pueden conseguir copias o impresiones para ustedes. Okay. Bueno, sabemos que inició este proceso espiritual siendo muy joven. Aún así, quisiéramos preguntarle si nos puede compartir algunos de los momentos que más han marcado su vida espiritual o de las instrucciones más significativas que ha recibido. So we know you joined the devotees in a very young age. You've been in this bhakti path, this bhakti journey for decades. So would like to hear what are some of the moments that have marked your spiritual life, or some of the significant instructions that have marked your life? Well, of course, the moments that have marked my life is meeting Prabhupada for the first time at Tompkins Square Park, playing this little, he had no mridanga at that time, but you know the kind of drum that Lord Shiva uses, the dim-dim drum, he was playing that and sitting under that oak tree on an oriental rug in 1966. That was like the most transformative moment. Bueno, el momento más transformador de mi vida, por supuesto, fue conocer a Srila Prabhupada en el Tompkins Square Park en Nueva York, cantando, haciendo kirtan debajo del árbol. En aquel entonces no había mridangas y él tocaba un tamborcito parecido al que tiene el señor Shiva, sentado en una alfombra oriental. Esto fue como en el año 1966 y ese fue el momento más importante. Then another most important was after Srila Prabhupada disappeared from the vision of the world, although he's always here, I was like kind of lost for about 77 to 92.
And then I met Srila Narayana Goswami Maharaj in 1992. And I just got a whole new Prabhupada, not the new Prabhupada, but a whole new vision of Prabhupada that I had never experienced before. And as he himself explained, I am giving you the torchlight to see more clearly into Prabhupada's books. And I'm giving you a shovel for you to dig more deeply into them. And I'm giving you there's one more, the key to unlock the deeper treasures in Prabhupada's books. Entonces, el otro momento más significativo para ella fue cuando conoció a Srila Narayana Goswami Maharaj en 1992, porque cuando Srila Prabhupada abandonó este plano material, ¿verdad? Porque él nunca se fue, él está aquí, pero cuando lo dejamos de ver, ella se sintió muy perdida desde el año 77 al 92, que fue cuando conoció a Srila Narayana Maharaj. Y como él mismo dice, él simplemente estaba para ayudar, como que le ayudó mucho a ella a conectar y a ver aún mejor a Srila Prabhupada. Entonces Srila Narayana Maharaj le dio la antorcha para ver más claro, la pala para excavar más profundo y las llaves para abrir el tesoro escondido dentro de los libros de Srila Prabhupada. Like if you have a treasure chest. I mean, even though Prabhupada's books are so deep, his lectures are so deep, he made it accessible to the whole planet in, I think, 70 languages. And something like 500 million books in all these languages were published and distributed. And at the same time, you can imagine that there's a treasure chest and it's open for all. But then within that treasure chest, there's another treasure chest that has more valuable jewels, meaning the deeper meanings. And so that's what Srila Narayana Goswami Maharaj meant when he said, I'm giving you the key to unlock that. Entonces, como sabemos, Srila Prabhupada nos trajo un tesoro de conocimiento muy profundo, pero lo hizo disponible para que todo el mundo lo pudiera entender. Estos libros se han traducido a, no sé, casi 70 idiomas, se han vendido más de 500 millones de copias. Y dentro de este tesoro que él nos ha dado hay otro tesoro aún más profundo que contiene joyas de los significados, como decía ella, aún más profundos. Y Srila Narayana Maharaj quería dar las llaves para ese tesoro dentro del tesoro. And Janaki, you also asked for what is the most significant instructions? Sí, te preguntas si también preguntabas acerca de instrucciones, ¿verdad? Significativas. Sí. Yeah. Well, of course, obviously, the most significant instructions is that when I thought I was a 19-year-old college student and I have one life, and just before I met Prabhupada, I asked my mother, would, if I wasn't born from your womb, would I have existed? And of course she didn't know. And then I went home and I saw this TV show of a bunch of clergymen trying to describe death. And of course it was nowhere. So just Prabhupada's general teaching that you're not your body, you're not going to die. You've lived millions of times before. You're going to live millions of times again if you don't get your act together and concentrate on pure bhakti. This is not our home. You're refugees in this home. You're refugees in this place. It's not your home. Y bueno, por supuesto, Janaki me preguntaba acerca de las instrucciones más significativas que he recibido, pues como una estudiante de 19 años que no sabía nada acerca de la vida y de la muerte, que pensaba que tenía una sola vida, que le preguntó a su madre una vez, si yo no hubiera nacido de tu vientre, hubiera existido. Su madre no consiguió darle una respuesta. Vio un programa de televisión de personas religiosas hablando acerca de la muerte y tampoco le satisfizo sus preguntas. Entonces, Srila Prabhupada fue quien le respondió
a estas cuestiones, que cuando nos morimos realmente solo muere el cuerpo, que nosotros somos eternos, que vivimos una y otra vez, a no ser que decidamos ponernos en serio con nuestro proceso de la autorrealización, y que aquí donde estamos no es nuestro verdadero refugio ni nuestro verdadero hogar. Esa fue la instrucción más significativa que recibió. And then one of the most significant instructions that I heard from Srila Narayana Goswami Maharaj is that, by taking to the process of bhakti, you'll advance unless, there's a big unless we criticize others. Whether the person has the fault that we think they have or not doesn't make any difference. It's still in the category of creating a bridge to those categories, and then the bridge makes those qualities that I'm criticizing come and live in me. Y de Srila Narayana Maharaj, la instrucción más importante que recibió es que se puede avanzar en el proceso del bhakti a no ser, y esto es un gran a no ser, critiquemos a los demás, porque cuando criticamos, más allá de si los errores que apuntamos son verdad o no, lo que estamos haciendo es construir como un puente y atrayendo esas cualidades que estamos o actitudes que estamos criticando en nosotros. O sea, adoptamos justamente lo que estamos criticando. That wasn't the most. That is very important instruction. But I think the most of what I got and tens of thousands got from Srila Narayana Goswami Maharaj is, yes, you are Krishna Das, but what kind of Krishna Das are you? Most everybody who's coming from Chaitanya Mahaprabhu's line, in his line, coming from Srila Rupa Goswami, is a recipient of the main contribution of Chaitanya Mahaprabhu, which will go in the next round. Y otra instrucción importante de Srila Narayana Maharaj es que él nos decía, vale, tú eres Krishna Das, pero ¿qué tipo de Krishna Das eres? Todos venimos de Chaitanya Mahaprabhu, de Rupa Goswami, y de alguna manera todos formamos parte de esta línea que proviene de Chaitanya Mahaprabhu. Is that, and the verse is there. When I first came to him, he would give this information, and I'd say, well, where is that? And in 1 second, he quoted the verse from, in fact, the same verse that I mentioned before with Krishnadas Kaviraj Goswami. Anarpita chiring charat karunayavatirnam kalo samarpaitam unato dhruvarisam svabhakti sriyam hari purita sundaram yutikadam vasandipita sada hridaya kandare spurituva sachinandana. That is, may that Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu be ever, who has the splendor of molten gold millions of times over, be ever present in your heart. He's come to give what no other incarnation or avatar ever gave before the last time Mahaprabhu came. And that is the service and conjugal love to Radha and Krishna as a maidservant to Radharani. Y siempre que ella le preguntaba a Srila Narayana Maharaj acerca de esta instrucción, él citaba enseguida un verso del Chaitanya Charitamrita en el que, en resumidas cuentas, está diciendo, es una oración que dice que yo siempre tenga presente a la forma reluciente del Señor y dorada del Señor Chaitanya en mi corazón. Él ha venido a darnos algo que ningún otro avatar antes de él nos ha dado, que es el servicio a Radha y Krishna. And one thing, going back to Srila Prabhupada, about women, because it's all this Vaishnavis here, right? Mm-hmm. So Prabhupada told one of my god sisters, a lamb at home, a lion on the chase. Lamb at home means
like with devotees, I can be very humble, like a lamb. But for preaching, I want to be like a lion. And Srila Narayana Goswami, oh, you just do that one first. Okay. Y otra instrucción que, volviendo a Srila Prabhupada, era, y sobre todo dirigida a las Vaishnavis, quienes entiendo que son hoy la mayoría de nuestra audiencia, es que Srila Prabhupada siempre decía que tenemos que ser como un cordero o, sí, como humildes, ¿verdad?, con los devotos, pero leonas para predicar. And similarly, Srila Narayana Maharaj gave messages to his daughters that I don't want my girls to be like little kitty cats. Mew, mew, mew. I want them to be like lions jumping over the elephants. Y de la misma manera, Srila Narayana Maharaj también le daba la misma instrucción a sus hijas y les decía, no quiero que sean como pequeños gatitos dóciles, miau, 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 quiero que sean leonas que saltan hacia los elefantes. That doesn't mean to be mean and controlling at all. It means to be humble and with a beautiful service mood, but with the aim and object to spread Krishna consciousness everywhere. Y por supuesto, con esto no se refería a que fuéramos crueles o extremadamente, que ejerciéramos un control así fuerte, sino que la actitud tenía que ser de servicio, como de entregarse en el servicio con fuerza. And I think I've taken up already too much of your time. It's already been 2 hours and 15 minutes. Well, it's just because we have little kids. Otherwise, we would stay here hours and hours, Prabhu. Kids. Yes. Wow. She has 2 boys. I have 2 girls. Oh, okay. But we had one very last question that has actually to do with what you were starting to say. Janaki, ¿le quieres hacer la última? Sí, muchas gracias por tanto tiempo, pero quisiéramos saber de ella, pues, suponemos que el arte implica grandes retos, ¿no? Hacer todas estas pinturas. Aún así, quisiéramos saber en cuanto a los retos de su vida espiritual, ¿qué es lo que más le ha ayudado a ella a superarlos y en dónde ha encontrado esa fuerza y esa reafirmación? So Janaki is saying that just like me, she really, really appreciates this conversation and wish to go longer and longer. She has one last question, which is, we know that you've done such wonderful service, painting and preaching. So we imagine that there have been moments, challenging times. So where did you find strength and reaffirmation for your challenging times? Very good question. And challenging times still come up. If I think that I have to protect myself and defend myself and get back at others, then the challenging times continue and increase. If I meditate, or I'll speak from experience. My success is when I meditate that this person is not the cause of my suffering, my unhappiness, my bad reputation, whatever the case may be. But I've had so many births in the past that I've done things to others. And now I'm just getting back what Prabhupada called a summary punishment of the law of karma. In other words, I deserve much worse, but because of my connection with my guru, I am just getting a little bit of that. Then it's very peaceful. It becomes very peaceful. And I have nothing to do but go further into that source of all peace, which is the Srila Prabhupada's and Srila Narayana Goswami Maharaj's lotus feet and all of our Guru Varga, knowing that they'll make everything fine. I can't make anything fine. Entonces, ella nos cuenta de que en momentos en los que ella siente que se siente a la defensiva o que tiene que protegerse o incluso vengarse de otras personas, ahí es cuando los desafíos
se vuelven aún más intensos, pero que cuando ella, en lugar de hacer eso, medita en que la persona no es la causa de su sufrimiento o de su mala reputación o de lo que sea que esté perturbándole en ese momento, y en su lugar conecta con que la razón viene del hecho de lo que le ha hecho a tantas personas en esta y otras vidas, y que realmente merece mucho peor, pero como está en esta vida, está pagando su karma, ahí encuentra la paz. Entonces ella medita en eso y acude al refugio de los pies de loto de Srila Prabhupada, de Srila Narayana Maharaj, confía en que ellos lo arreglarán todo y se dirige hacia esa meditación y a esa paz. Did that answer Janaki's question or does it require more? Janaki, ¿qué te parece la respuesta? ¿Sí? Sí, muchas gracias por eso y por el tiempo de estar con nosotras. De verdad que no nos la creíamos, que fuera posible conectar con ella, incluso a pesar de que tuvimos que cambiar la fecha. Y ha sido de verdad un honor. Hemos aprendido mucho de lo que nos ha compartido. Estamos muy agradecidas porque está con nosotras hoy. Realmente escuchar sus historias nos inspira en nuestro camino devocional y pues nuevamente ha sido un honor conectar con ella. So Janaki says that absolutely your answer, yes, responds to her questions, and that she has learned so much from what you have shared here today. We were almost not believing that we were going to talk to you and connect with you. We know you're so busy, you're preaching all the time, you have your students, your programs. We almost couldn't make it because the internet demigods were in our side, but we finally met, and it's just amazing to listen from you. And definitely we feel inspired by your words in our bhakti journey as well. That's very kind of you to say that. Undeserving in me, but very kind of you and very touching. Dice que eres muy amable por decirle eso, que no se lo merece, pero que eres muy amable por tus palabras. And I always want to serve my Spanish sisters, nieces, daughters. So whatever service I can do, please let me know. Y dice que ella siempre está interesada en servir a sus hermanas, sobrinas espirituales, así que si ella puede hacer algo por cualquiera de ustedes, que le avisen. Desde nuestra experiencia les contamos que fue muy fácil conectar con ella inmediatamente, nos dijo que sí, así que pueden invitarla a sus programas. Okay. Maybe we would go back for more pictures and stories. Okay, another time. Yeah. Okay. Si puedes traducirle algunos de los comentarios que hicieron las personas, principalmente pues que todas las imágenes y las pinturas de ella nos permitieron ver cómo, hacernos una idea de cómo es el mundo espiritual y de sumergirnos en este néctar. That's what I was forgetting. In the comments, we're seeing a lot of people, expressing their love and appreciation for you and for the your artwork, which has allowed them to see this world that is beyond, our senses. We cannot see it, but definitely your paintings have helped us connect with that reality beyond this world. And for that, we thank you and we appreciate your service forever. That's your mercy. Thank you so much. And I guess we'll end there with Panchakalpatarubhyascha Kripasindu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. And after Srila Narayana Maharaj's lecture, and then there's the second kirtan, and then everybody would offer obeisances like that, bowing down. And then Srila Narayana Maharaj got up and he said, don't forget Vaishnavebhyo. Sadhvi. Don't forget Vaishnavebhyo. Entonces ella dice que en los programas de Srila Narayana Maharaj, siempre después de cantar, terminar el programa, dar reverencias, recitaban el Vanchakalpa y entonces él se levantaba y decía, no se olviden de Vaishnavebhyo, refiriéndose a las Vaishnavis también, ofrecer
Nuestras reverencias a las Vaishnavis y a los Vaishnavas. Okay, go Premanandi. Hari Hari. Haribol. So much dhanavad to you. Thank you